Amigos de Democracia en Red. Es doloroso que mientras nuestra Constitución señala que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, haya personas viviendo en infraviviendas, haya personas en la más absoluta indigencia, haya personas y familias enteras viviendo en la calle. El derecho a la vivienda digna es propuesta fundamental de democracia en Red. España es un país en el que se ha construido en la última década más viviendas que en Alemania y Francia juntas. España es un país en el cual tenemos un parque de viviendas muy superior a la de las personas que necesitan vivienda, a de las familias que necesitan vivienda. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puede ser que en un país en el que sobran las viviendas haya mucha gente que no tenga dónde vivir? ¿Cómo puede ser, amigos míos, que en un país en el que se ha construido las viviendas estén vacías y la gente en la calle? ¿Es soportable eso? ¿Es entendible eso? La respuesta no puede ser otra que no. No puede haber viviendas vacías. Debemos luchar contra las viviendas vacías. Por lo tanto, Democracia en Red propone, y es una propuesta por la que luchará con todas sus fuerzas, que todas las viviendas que se encuentren vacías, si en un plazo X, pongamos de 4 meses, no se alquilan, no se ocupan, deberán soportar unos gravámenes, unos impuestos muy superiores a los que actualmente soportan y, por supuesto, mayores que los de una vivienda que cumple su función, que es la de estar habitada. Una vivienda que es la función de la vivienda, que es que la gente viva en ella. Red también propone fomentar el alquiler social. Vamos a legislar de tal modo, en el caso de que ustedes nos den su confianza, o si no nos la dan, vamos a proponer para que aquellos políticos que hayan ganado las elecciones vayan también en esa misma dirección. Vamos a luchar porque también se proteja al arrendador de una vivienda, para que no pasen tampoco cuestiones dolorosas como que me destrozan la vivienda, no me pagan, no se van, no los puedo desahuciar. Efectivamente, también en ese sentido se va a legislar para que haya un equilibrio entre arrendador y arrendatario. En definitiva, propuesta de Red: vivienda digna para todas las familias españolas. ¿Se puede conseguir? Sí. ¿Por qué? Porque hay parque de viviendas suficientes. Se debe obligar de modo imperativo, con cargas fiscales cada vez mayores, a los que tengan viviendas vacías a ponerlas a disposición de las personas que no tienen, a unos alquileres moderados, como hemos dicho. Y finalmente, proteger también, como ya hemos señalado, al arrendador con leyes arrendaticias justas.